¿Por qué Jesús escogería al hombre más odiado de toda Galilea? No era un pescador, no era un profeta, era un traidor, un recaudador de impuestos millonario al servicio de Roma, despreciado por su propio pueblo. Y en una decisión de un solo segundo, este hombre lo abandonó todo, para seguir a un carpintero y finalmente escribir la Biblia. ¿Cómo es esto posible? La historia que te contaron es simple, pero la verdadera razón detrás de este llamado es un escándalo estratégico. El cálculo que pasó por la mente de Mateo fue imposible. Esto es lo que nunca te contaron sobre el llamado que lo cambió todo. Capernaum, el aire vibra. Es un zumbido constante, una mezcla del viento que baja del Golán y barre el mar de Galilea, y el murmullo de mil gargantas. Este es el cruce de caminos del mundo. La Vía Maris, la gran arteria del imperio, bombea su sangre comercial a través de esta ciudad pesquera, y en el corazón de esa arteria hay un hombre que actúa como una válvula de peaje. Su nombre es Leví. Para sus amos romanos y para el tetrarca Herodes, es un recaudador eficiente. Para sus compatriotas, los judíos de Galilea, es Mateo. Un nombre que escupen con desdén silencioso. Es un publicano. Su oficina no es un palacio, pero es un trono. Una mesa de madera robusta, pulida por el roce de incontables monedas y el sudor de palmas nerviosas. Está estratégicamente ubicada para capturar el flujo de caravanas de camellos que traen especias de Damasco y el pescado seco que sale del muelle. El sol de la tarde golpea su toldo, pero no hay calor en su mirada. Sus ojos son los de un contable. No ven al hombre, ven la carga. No ven el cansancio del viajero, ven el impuesto de tránsito. Su mano, manchada de tinta, se mueve con una precisión hipnótica sobre el papiro. Suma, resta, multiplica. Cada trazo de su pluma es una pequeña herida en la economía de su propio pueblo. Un pescador se acerca, sus manos callosas aferrando una pequeña bolsa. Huele a sal y a redes. Sus ojos evitan los de Mateo. ¿Todo lo que tienes, Simón? La voz de Mateo es plana, sin emoción. No es una pregunta, es una afirmación de su poder. El pescador aprieta la mandíbula y vierte las monedas sobre la mesa. Mateo las cuenta con una velocidad insultante. Aparta la porción del César, luego la de Herodes y finalmente su propia comisión. Lo que devuelve al pescador es casi nada. El hombre recoge las sobras, su rostro, una máscara de ira contenida, y se aleja. Mateo no lo ve irse. Ya está enfocado en la siguiente caravana. Este es su mundo. Una telaraña tejida con hilos de oro y plata. Cada denario, cada dracma, es un hilo más. La red lo protege. Los soldados romanos, que patrullan el mercado, asienten con la cabeza hacia él. Un gesto no de amistad, sino de complicidad profesional. Ellos son el músculo, él es la herramienta financiera. Juntos sangran Galilea para Roma. La red también lo alimenta. Viste el lino más fino, no la lana áspera de los campesinos. Come cordero especiado y bebe vino importado, no solo pan y aceitunas. Su casa, en la mejor parte de la ciudad, es sólida, construida con piedra, no con barro. Pero la telaraña que lo protege también lo aprisiona. Cuando camina por el mercado al atardecer, se abre un vacío a su alrededor. Las madres apartan a sus hijos de su sombra. Los hombres que momentos antes reían, callan y bajan la mirada. No por respeto, sino por puro desprecio. Es un leproso social. Ningún judío devoto compartiría una comida con él. Ningún fariseo se acercaría a menos de 10 pasos, no sea que su sombra los contamine ritualmente. Mateo es un hombre de números, y su vida es una ecuación simple. Ha cambiado a su pueblo por la riqueza. Ha vendido su herencia por la seguridad romana. Es un traidor. Y por la noche, cuando el zumbido del mercado se apaga y el único sonido es el de sus sirvientes contando el botín del día, el silencio es ensordecedor. Él lo tiene todo. Tiene poder. Tiene riqueza. Tiene protección. Pero mientras apila las monedas en columnas perfectas, un cálculo diferente comienza a formarse en su mente. ¿Cuál es el valor de un hombre que no tiene a nadie? ¿Cuál es la ganancia de una vida sin honor? La riqueza material
que había sido su armadura, ahora se siente como una jaula. Es el hombre más rico y el más pobre de Capernaum. Y últimamente, sobre el sonido de sus propias monedas, ha comenzado a escuchar algo más. Susurros. Historias que llegan con los pescadores y los mercaderes. Hablan de un rabino de Nazaret, un hombre que sana a los enfermos, que calma las tormentas, un hombre que habla de un reino diferente, de tesoros que la polilla no puede corromper. Mateo, el hombre de los cálculos, descarta esos rumores como fábulas para los pobres. Sin embargo, en la quietud de su opulencia vacía, una pregunta comienza a roerlo. ¿Por qué las palabras de este predicador errante sobre un tesoro en el cielo comienzan a sonar más fuertes, más pesadas, que todo el oro apilado frente a él? El sol de la mañana se eleva sobre Capernaum, pero la luz parece evitar la mesa de Leví. El aire ya es espeso con el polvo y el olor del pescado seco. La máquina del imperio se despierta temprano. Junto a su puesto, imperturbable y brillante, se encuentra la prueba de su lealtad: un estandarte romano. El águila de bronce, clavada en la madera, observa el mercado con ojos metálicos. Es su protección, y es su condena. El día avanza. La brutalidad del sistema que él administra no siempre es violenta. A veces es peor. Es burocrática. Una anciana, encorvada por los años y el trabajo en el campo, se acerca. Sus nudillos son gruesos por la artritis. Coloca 3 pequeñas monedas de cobre sobre la madera pulida. El impuesto por su pequeño huerto de olivos. Mateo no levanta la vista de su libro de cuentas. Su pluma se detiene. «Falta un cuadrante», dice, su voz desprovista de ira o piedad. Es la voz de la matemática. «Por favor, señor», susurra ella. «La cosecha fue pobre. El aceite...» «La ley es la ley», interrumpe Mateo sin alzar la voz. Herodes exige su parte, el César exige la suya. La mujer comienza a llorar, un llanto silencioso y quebrado que no conmueve a nadie. Mateo hace un gesto casi imperceptible con la barbilla. Un legionario, que ha estado observando la escena con aburrimiento, da un paso adelante. Su armadura de cuero y metal cruje. No dice nada. Simplemente coloca su mano sobre el pomo de su gladio. El mensaje es claro. La anciana retrocede, temblando. Sabe lo que sigue: la confiscación de la tierra, la deuda impagable, la ruina. Mateo ya ha pasado la página en su libro. Es solo otra transacción fallida, un número en la columna equivocada. Pero no todos los que pasan son tan sumisos. Un grupo de fariseos se acerca, caminando en formación compacta, sus túnicas blancas impecables, sus filacterias atadas con precisión. Discuten un punto de la Torá. Cuando ven a quién tienen delante, la conversación se congela. El escriba que los dirige se detiene como si hubiera visto una serpiente. Su rostro se contorsiona en una mueca de absoluto disgusto. Con un movimiento deliberado y teatral, se aparta bruscamente, tirando de la manga de su compañero para que no se acerque demasiado. Se cubre la nariz y la boca con el borde de su manto, como si el aire mismo alrededor de Mateo estuviera ritualmente contaminado. Inmundo, si sea la palabra, traidor de la alianza. Come con los gentiles. No es un arrebato de ira, es una declaración de hechos, tan fría y segura como un veredicto. Para ellos, Mateo no es un hombre, es una enfermedad espiritual, un agujero negro en el tejido de la comunidad escogida. Mateo soporta la mirada. Está acostumbrado al desprecio religioso. Pero hay otro tipo de odio en Capernaum, un odio más caliente, más peligroso. A media tarde, cuando el sol está en su punto más alto y el calor hace que el aire tiemble, lo ve. Es un hombre joven, musculoso por el trabajo manual. Sus ojos no son fríos como los del fariseo. Están ardiendo. Es un Galileo, y en su cinturón, apenas oculta por los pliegues de su túnica, Mateo distingue la curva inconfundible del mango de una sica. Una daga corta. El hombre es un celote, un patriota, un revolucionario que cree que solo la sangre puede lavar la mancha de Roma. El celote no se aparta. Camina directamente hacia el puesto de impuestos,
su mano derecha crispándose rítmicamente sobre el arma oculta. Los dos legionarios que flanquean a Mateo tensan sus hombros, sus manos se mueven hacia sus propias armas. El celote se detiene a pocos metros. Sus ojos se clavan en Mateo, ignorando a los soldados. No hay palabras, solo una promesa silenciosa de violencia. Una promesa que dice, un día no estarán tus perros romanos, y ese día, mi cuchillo encontrará tus costillas. Por Judá, Mateo mantiene la mirada, su rostro una máscara de calma profesional, pero su corazón golpea contra su pecho. El momento se estira. Finalmente, el celote escupe en el polvo, justo delante de las sandalias de Mateo, y sigue su camino, desapareciendo entre la multitud. El recaudador de impuestos exhala lentamente. Esta es su vida. Para Roma, él no es un aliado, es una herramienta, un hacha eficiente que corta el oro de su propia gente. Si el hacha pierde su filo, será reemplazada y arrojada al fuego. Para Judea, no es un hermano descarriado. Es el enemigo. Es el rostro de la opresión, el hombre que financia la ocupación con el sudor de sus vecinos. El fariseo lo condena por su alma, el celote lo condena por su política. Está atrapado, suspendido entre el desprecio glacial del imperio que lo usa y el odio hirviente de la nación que ha traicionado. El oro se sigue acumulando sobre su mesa, pero cada moneda parece más pesada, manchada con las lágrimas de la anciana, la repulsión del fariseo y la amenaza de muerte del celote. Está completamente solo. Los susurros sobre el rabino de Nazaret vuelven a su mente. Un hombre que habla de perdón. ¿Perdón para quién? ¿Para el pescador que miente sobre su captura? ¿Para la mujer sorprendida en adulterio? Seguramente. Pero, ¿existe una redención lo suficientemente profunda para alguien como él? ¿Existe un agua que pueda limpiar la mancha de ser un traidor? Mateo, el hombre de los hechos y las cifras, duda. La deuda de su alma parece demasiado grande para ser calculada. Capernaum se ha convertido en el epicentro de la actividad de este nuevo rabino. Jesús de Nazaret no es un predicador de paso. Ha hecho de esta ciudad su hogar adoptivo, el cuartel general de su movimiento. Y la mesa de impuestos de Leví ofrece un asiento de primera fila para el espectáculo. Al principio, Mateo lo observaba con el cinismo de un hombre que conoce la verdadera moneda del mundo. Ha visto a profetas autoproclamados antes. Vienen con fuego en los ojos y promesas de liberación, y se van en silencio o encadenados por los romanos. Son malos para los negocios. Crean disturbios. Pero este hombre es diferente. Mateo observa con su mirada analítica de recaudador. No se deja llevar por la emoción de las masas. Él analiza, calcula. Ve cómo las multitudes se arremolinan alrededor de Jesús. No son la élite de Jerusalén, son los suyos, los pescadores con olor a salmuera, los artesanos con manos callosas, las mujeres con ropas gastadas, los mendigos, los cojos, los parias. Son la gente que él mismo exprime cada día, y este rabino no les pide nada. Al contrario, les da. Desde su puesto, Mateo es testigo. Oye los gritos de asombro cuando un leproso, un hombre legalmente muerto, es tocado por Jesús y luego corre hacia los sacerdotes, gritando que está limpio. La ley de la pureza ritual, la misma que mantiene a Mateo aislado, acaba de ser rota y rehecha frente a sus ojos. Un día, el ruido es tan intenso que interrumpe su contabilidad. Una multitud bloquea la calle frente a una casa cercana. Hay gritos, y luego un silencio atónito. Minutos después, ve salir a 4 hombres cargando una camilla vacía, llorando de alegría. A su lado, camina un hombre que todos en la ciudad conocían como el paralítico de la puerta del agua. Ahora camina. Mateo observa, y su mente calculadora no puede encontrar una explicación. Esto no es un truco. El poder aquí es tangible, real. Pero más que los milagros, son las palabras las que perforan la armadura de cinismo de Mateo. Escucha fragmentos del sermón que el rabino da en la ladera cercana. Sus palabras viajan con el viento hasta su mesa. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos
es el reino de los cielos. Mateo se burla en silencio. ¿Pobres de espíritu? Él es rico en hechos, en cifras, en poder tangible. El reino que él conoce pertenece a los que tienen la fuerza para tomarlo. Pero el rabino continúa. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Esta palabra, riquezas, golpea a Mateo directamente. Es el Dios al que sirve cada día. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo. Un escalofrío recorre al recaudador. Mira las monedas de plata frente a él, manchadas por 1000 manos, perdiendo su brillo. Piensa en sus arcas, aseguradas bajo llave, pero vulnerables al ladrón y a la inflación de Roma. Por primera vez, alguien describe una economía que él no puede controlar. Un tesoro que no se puede contar, ni tasar, ni confiscar. Un reino cuya contabilidad es la misericordia, no el denario. Mateo, el hombre que ha dedicado su vida a los tesoros terrenales, se encuentra fascinado por el único hombre que parece entender su verdadero valor. Nada. Comienza a estudiar a este Jesús. Observa cómo maneja a la gente. Ve cómo los fariseos, los mismos que evitan la sombra de Mateo, se acercan a Jesús para probarlo con preguntas capciosas sobre la ley. Y ve cómo Jesús los desarma, no con ira, sino con una lógica tranquila que expone su hipocresía. Observa cómo los celotes, como el hombre que lo amenazó, observan a Jesús con una esperanza desesperada, esperando que sea el león militar que destruirá Roma. Y ve su confusión cuando Jesús habla de amar a vuestros enemigos y poner la otra mejilla. Este hombre no encaja en ninguna categoría, desarma a los religiosos, confunde a los revolucionarios y da la bienvenida a los marginados. Y entonces, Mateo nota algo que lo inquieta profundamente. En medio de la multitud que lo adora, en medio de los debates con los escribas, los ojos de Jesús a veces se desvían. Se mueven más allá de la gente respetable, más allá de los seguidores devotos, y se posan, por un instante, en la mesa de impuestos. No es la mirada de odio del celote, no es la mirada de disgusto del fariseo, es algo más. Es una mirada de evaluación, de conocimiento. Es como si el rabino estuviera leyendo su libro de cuentas interno, el que registra no solo las deudas de los hombres, sino la deuda de su propia alma. Mateo aparta la mirada, incómodo, y vuelve a sus monedas. El oro se siente frío bajo sus dedos. Mientras cuenta las ganancias del César, la pregunta que lo atormenta ya no es si el rabino es real. La pregunta que lo quema es: ¿por qué este predicador santo, el hombre que habla de tesoros celestiales, sigue mirando con tanta insistencia hacia el rincón más corrupto y odiado de toda Capernaum? Es otro día en Capernaum, indistinguible del anterior. El sol de la media mañana golpea el toldo de lona sobre la mesa de Leví, proyectando una sombra nítida sobre el polvo. El aire es una sinfonía caótica de olores. El hedor penetrante del pescado secándose al sol en el muelle. El aroma dulce y terroso de los dátiles de Jericó. El sudor de los bueyes y el perfume caro de un comerciante de sedas de Damasco. La mano de Mateo se mueve con la precisión de un autómata. Pluma, tinta, papiro, moneda, balanza, bolsa. Un comerciante de grano discute. El impuesto de Herodes es un robo. Esta cosecha apenas alimentará a mi familia. El precio es el precio, responde Mateo, su voz plana, su mirada fija en el libro de cuentas. No hay malicia en él, solo la fría e inmutable lógica de los números. 50 denarios. Siguiente, un legionario, apoyado en su lanza, bosteza. El tintineo de las monedas es el ritmo constante de su vida. Es una rutina que lo ha vuelto rico y lo ha vaciado por completo. Su mundo se ha reducido a esta mesa, a esta silla, a esta sombra. Entonces, el sonido del mercado cambia. No es un grito de alarma. No es el toque de una trompeta romana. Es algo más sutil. El zumbido de 1000 conversaciones, el regateo, las llamadas de los vendedores, todo se desvanece. No es un silencio, sino un amortiguamiento,
como si una gruesa manta hubiera caído sobre la plaza. El caos se reorienta. Mateo levanta la vista, irritado. Las interrupciones son malas para los negocios. Ve que la multitud se mueve, no huyen, se apartan, como el agua de un río dividiéndose alrededor de una roca. Pero esta vez la roca se mueve y camina hacia él, Jesús de Nazaret. No está predicando, no está sanando, simplemente camina. Sus ojos están fijos. No mira a los comerciantes que lo observan con asombro, ni a los niños que tiran de las túnicas de sus madres. Sus ojos están puestos en un solo punto en todo el mercado: la mesa de impuestos, el rincón inmundo. El corazón de Mateo da un vuelco doloroso. Instintivamente, sus manos se posan sobre las pilas de monedas, un gesto de protección. Los dos soldados romanos que flanquean su puesto se enderezan. No reconocen al rabino, pero reconocen una interrupción. El rabino no se detiene a una distancia respetuosa. No se detiene para gritar una condena desde lejos, como haría un fariseo. Cruza el límite invisible de contaminación que rodea a Mateo. Pasa la sombra del estandarte romano y se detiene, tan cerca que Mateo puede ver el polvo de Galilea en sus sandalias y el sudor en su frente. Está a pocos centímetros de la madera pulida, el altar de Mamón, donde Leví sacrifica a su propio pueblo. El silencio ahora es total. El mercado entero contiene la respiración. Se miran. El tiempo se congela. En ese instante, Mateo es analizado hasta el fondo de su ser. Busca en los ojos de Jesús lo que siempre ha encontrado en los ojos de los demás. Busca el odio asesino del celote. No está. Busca el desprecio glacial del escriba. No está. Busca la lástima condescendiente de los justos. No está. Lo que encuentra lo desarma por completo. No hay juicio, hay conocimiento. Es una mirada que no ve al publicano, no ve al traidor, ve a Leví, el hijo de Alfeo, ve al hombre perdido en su propia contabilidad, al prisionero que ha construido su propia jaula dorada. Es una mirada de autoridad absoluta, pero no la autoridad de un soldado romano con una espada, sino la autoridad de un creador que mira su creación. Entonces Jesús habla. Su voz no es un trueno, no es un grito. Es tranquila, pero corta el aire denso del mercado con una claridad imposible. Llega a Mateo no solo a través de sus oídos, sino a través de su pecho. Son solo 2 palabras: sígueme. No es una petición, no es una invitación amable a un debate teológico. Es un mandato, tan simple y tan profundo como el hágase la luz. Es una orden que, paradójicamente, se siente como un permiso para dejar de ser quien era. La mente de Mateo, la calculadora entrenada por Roma, entra en erupción en un pánico febril. En menos de un segundo, intenta hacer el cálculo final. En la columna del débito, esta mesa. Las pilas de plata y oro frente a él. La comisión garantizada de mañana. Los contratos con las caravanas, su casa de piedra, sus sirvientes, su seguridad, la protección del águila romana, toda la estructura tangible de su vida. En la columna del crédito, este hombre, un carpintero sin hogar, un predicador sin ejército, un hombre que habla de polillas y orín, de tesoros en el cielo, un hombre que ofrece nada más que él mismo. La lógica grita: ¡quédate! Es una locura, es la ruina financiera, es el suicidio social. Pero una lógica más profunda, la que ha estado creciendo en el vacío de sus noches solitarias, toma el control. La deuda de su alma es un pasivo que ya no puede ignorar. El valor de este tesoro en el cielo acaba de volverse infinito. La ecuación se resuelve. El silencio del mercado se rompe. No por una palabra. Es un sonido que nadie en Capernaum podría haber predicho. El sonido áspero, chirriante, de una silla de madera siendo empujada bruscamente contra el suelo de piedra. Leví, el recaudador de impuestos, se pone de pie. Su mano, que ha pasado su vida adulta aferrada al oro y la pluma, está temblando, pero está vacía. Su mirada se desvía por una fracción de segundo hacia las monedas. Brillan bajo el sol. El poder, la seguridad. Luego, mira su libro de cuentas, abierto en la página de hoy,
la tinta aún fresca. Con un movimiento deliberado, aparta las manos de la mesa. No cierra el libro, no recoge las ganancias, no se inclina ante los legionarios, no da una palabra de explicación al comerciante de grano que lo mira boquiabierto. Le da la espalda a la plata, le da la espalda al oro, le da la espalda a Roma, le da la espalda a su antigua vida. Da la vuelta a la mesa que ha sido su trono y su prisión. Da su primer paso detrás del carpintero de Nazaret, dejando atrás una fortuna en ganancias desatendidas. Ha cometido el acto más ilógico y ruinoso de su vida. Y mientras se aleja, sintiendo cientos de ojos incrédulos clavados en su espalda, Mateo se da cuenta de que, por primera vez, el libro de cuentas de su alma finalmente comienza a equilibrarse. Ha dejado todo, pero ¿a dónde lo llevará este impulso? El impulso que sacó a Mateo de su silla no se detiene en la puerta del mercado. Es una ola de euforia, una liberación tan repentina y tan total que lo consume. No solo camina detrás de Jesús, prácticamente corre. Por primera vez, no atraviesa Capernaum como un fantasma del que la gente se aparta. Camina en el séquito del hombre más famoso de Galilea. La gente que lo mira ya no susurra traidor. Susurran, ¿por qué él? Llegan a la casa de Mateo, la sólida casa de piedra que compró con las ganancias de su traición, la fortaleza que lo mantenía a salvo del odio de su pueblo y lo aislaba en su riqueza. Maestro, entra, dice Mateo, su voz aún temblando por la adrenalina del momento. Tú y tus hombres deben comer conmigo, deben. Jesús asiente, como si fuera la invitación más natural del mundo, y cruza el umbral. Para los discípulos que lo siguen, Pedro, Andrés, los hijos de Zebedeo, este es el primer choque. Están acostumbrados a comer pescado asado en la arena, a dormir bajo las estrellas o en el suelo de casas humildes. Ahora están entrando en la mansión opulenta del enemigo público número 1 de Capernaum. El aire huele a aceite de oliva caro y a vino importado. Los sirvientes corren, sus ojos muy abiertos por la confusión. ¡Preparen todo!, grita Mateo, su voz resonando en su propio patio. ¡El mejor cordero, el mejor vino, saquen las buenas copas! Es un hombre que vuelve a la vida. Pero mientras los sirvientes se apresuran, Mateo se enfrenta a un problema. Un banquete. ¿A quién más invitar? No tiene amigos entre los pescadores. No tiene relación con los artesanos. Los líderes de la sinagoga lo excomulgarían si intentara hablarles. Mateo solo conoce a un tipo de persona. Envía a sus sirvientes a las otras mesas de impuestos de la ciudad, al muelle, a las casas de cambio, y al atardecer, la casa de Leví está llena. Pero no está llena de los piadosos de Capernaum, es la lista de invitados del infierno de un fariseo. La sala está repleta de otros publicanos, hombres con manos suaves y ojos calculadores, vestidos con lino fino comprado con dinero de impuestos extorsionado, hombres que, como Mateo, eran los parias de la sociedad. Hay prestamistas, usureros y otros conocidos simplemente como pecadores. Personas que no vivían según la estricta ley ritual, mujeres cuya reputación las precedía, individuos que habían sido marginados por la sociedad religiosa. Es la fiesta de los marginados, la celebración de los impuros, y en el centro de todo, reclinado a la mesa principal, junto a Mateo, está Jesús de Nazaret. La atmósfera es eléctrica. Al principio hay un silencio nervioso. Estos hombres y mujeres no saben cómo actuar frente a un rabino santo. Pero Jesús no actúa como un juez, no les da un sermón sobre sus pecados. Él come, bebe, escucha sus historias, les pregunta sobre sus vidas. Una risa estalla, primero nerviosa, luego genuina. La tensión se disipa. Por primera vez en sus vidas, estos hombres y mujeres están compartiendo una comida con alguien que no los mira con desprecio. Son tratados, no como herramientas de Roma o como casos perdidos, sino como seres humanos. Pedro observa desde un rincón, mordiendo un trozo de pan. Está profundamente incómodo. Estos son los hombres que exprimen a sus compañeros pescadores. Este es el dinero que debería estar en los bolsillos de la gente trabajadora, ahora gastado en un banquete lujoso. Mira a Jesús, pero el maestro parece estar perfectamente en paz.
El escándalo, sin embargo, no puede contenerse dentro de los muros de piedra. La casa de un publicano es un lugar vigilado. La noticia vuela. Jesús de Nazaret está en casa de Leví. Pronto, una pequeña multitud se reúne fuera, en la oscuridad de la calle. No son los seguidores de Jesús, son los guardianes de la virtud. Un grupo de fariseos y escribas locales, envueltos en sus túnicas, observan desde el otro lado de la calle. Pueden oír la música, las risas, el tintineo de las copas. Ven las siluetas a través de las ventanas iluminadas por las lámparas de aceite. Su horror es palpable. Uno de ellos, un escriba anciano conocido por su estricta adherencia a la ley, ve a uno de los discípulos, quizás Juan, que había salido a tomar aire. «Tú», dice el escriba, su voz goteando justicia propia, «tú que sigues al Nazareno, ¿cómo es esto?» Juan se detiene, sorprendido por la confrontación. «¿Por qué vuestro maestro come y bebe con publicanos y pecadores?» La acusación es grave. No es una pregunta casual. Comer y beber con era una expresión de comunión, de aceptación, de aprobación. Para los fariseos, Jesús no solo estaba cenando, estaba declarando que estos traidores y estos inmundos eran parte de su círculo. Estaba profanando su propia santidad y la de sus seguidores. El escándalo ha estallado. Ya no es un rumor, es una confrontación pública. La noticia de la pregunta del fariseo vuelve a entrar en la sala del banquete. La música se apaga. Las risas se detienen. Todos los recaudadores, todos los pecadores miran a Jesús. El hombre que aceptó su comida, ¿ahora los defenderá? Afuera, en la oscuridad, los líderes religiosos esperan su respuesta, listos para condenarlo. ¿Cómo justificará Jesús esta traición absoluta a la pureza religiosa? El silencio en el salón del banquete es absoluto. Es un silencio pesado, frío, que apaga instantáneamente el calor de la fiesta. Las risas se han congelado en las gargantas. Los recaudadores de impuestos y los pecadores, que segundos antes se sentían vistos y aceptados, ahora se encogen. La vieja vergüenza, que habían olvidado por un momento, regresa con fuerza. Miran al suelo, a sus copas de vino. Son la causa del problema. Son la enfermedad. Mateo siente que el suelo se abre bajo sus pies. Ha traído a este hombre santo a su casa inmunda, y ahora lo ha arrastrado a su propio escándalo. Ha puesto a su nuevo maestro en una trampa teológica de la que no hay escapatoria. Si Jesús los defiende, es un hereje que aprueba el pecado. Si los reprende, es un hipócrita que acepta su hospitalidad para luego condenarlos. Afuera, en la oscuridad, las siluetas de los fariseos se dibujan contra la luz de la puerta. Están inmóviles, saboreando la victoria. Han acorralado al rabino de Nazaret. Jesús, que ha oído la acusación lanzada contra sus discípulos, permanece tranquilo. Deja su copa sobre la mesa. El único sonido es el leve roce de su túnica mientras se pone de pie. No mira a Mateo. No mira a los invitados avergonzados. Su mirada se dirige a la puerta, hacia los acusadores que están en la oscuridad. Cuando habla, su voz no es defensiva, no es una disculpa, es una declaración. Es la voz de la autoridad tranquila, la voz que Mateo escuchó en la mesa de impuestos, pero ahora tiene el filo del acero. No son los sanos los que tienen necesidad de médico, sino los enfermos. La frase cae en el salón con el peso de una revelación. Mateo levanta la vista bruscamente, sus ojos se abren de par en par. Un escalofrío le recorre la espalda. Enfermos. No los llamó malvados, no los llamó corruptos o traidores, los llamó enfermos. En esa única palabra, Jesús redefine toda la realidad de Mateo. El fariseo ve a Mateo como un criminal que debe ser castigado. El celote lo ve como un traidor que debe ser eliminado. Roma lo ve como una herramienta que debe ser utilizada. Jesús es el único que lo ve como un enfermo que necesita ser curado. El desprecio, el odio, el aislamiento no eran un castigo, eran síntomas. Y el hombre que se sienta a su mesa no es un juez, es un médico, el gran médico. Mateo siente una repentina punzada en el pecho, una presión que ha llevado durante años y que de repente se libera.
es el alivio del diagnóstico correcto. Él no estaba perdido sin remedio, simplemente estaba gravemente enfermo. Pero Jesús no ha terminado. Su voz se eleva, proyectándose hacia los hombres en la calle. Id, pues, y aprended lo que significa. Aquí su tono cambia. A sus anfitriones les dio una explicación. A los fariseos les da una orden, y les cita sus propias escrituras. Misericordia quiero, y no sacrificio. Es un golpe devastador. Les está diciendo a los maestros de la ley que no entienden su propia ley, que han pasado tanto tiempo construyendo muros de pureza ritual, los sacrificios de la separación, que han olvidado el propósito central de Dios, la misericordia, la compasión activa que se sumerge en el desastre para rescatar. Y entonces pronuncia la frase que se convertirá en el manifiesto de Mateo, en la tesis de su nueva vida. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. No he venido a celebrar a los que se creen sanos. He venido a buscar a los que saben que están muriendo. El silencio que sigue es diferente. Los fariseos en la calle están atónitos, sin palabras. Han sido reprendidos, despedidos y reeducados con sus propias escrituras. Se retiran en la oscuridad, murmurando, su trampa deshecha. Dentro del salón, un suspiro colectivo se libera. Un recaudador de impuestos cerca de Mateo se cubre el rostro y comienza a llorar en silencio. Una mujer al otro lado de la mesa ríe, un sonido que es mitad sollozo, mitad alegría pura. Jesús se sienta de nuevo, levanta su copa hacia Mateo y sonríe. El banquete no solo se reanuda, explota. La música regresa, pero ahora no es una fiesta, es una celebración. Es la sala de recuperación de un hospital donde el médico acaba de declarar a todos curados. Mateo, el paria, el traidor, el recaudador de impuestos, mira al hombre que se sienta a su lado. Entiende su lugar en este nuevo reino. No es un discípulo a pesar de ser un pecador. Es un discípulo porque era un pecador. Él no es la excepción vergonzosa del grupo. Él es el ejemplo central. Es la prueba viviente de la misión del Maestro. Mateo, el hombre que solo entendía el lenguaje de la deuda, acaba de presenciar cómo se paga una deuda incuantificable, no con oro, sino con misericordia. Se siente sanado, se siente redimido. Pero mientras observa a Pedro reír ruidosamente y a Juan escuchar intensamente al Maestro, una nueva pregunta surge. Él es la prueba. Pero, ¿cómo encajará un hombre de números y leyes, un hombre entrenado en el detalle meticuloso de Roma, entre pescadores impulsivos y revolucionarios apasionados? ¿Qué puede ofrecer él a esta misión, además de su propia historia de redención? La vida de Mateo cambió de la noche a la mañana. El lino fino fue reemplazado por la lana áspera de un discípulo errante. El patio de piedra de su mansión fue cambiado por el polvo de los caminos de Galilea y el suelo duro como cama. La seguridad de los legionarios romanos desapareció, reemplazada por la incertidumbre de seguir a un hombre que no tiene dónde recostar la cabeza. Y, sin embargo, Mateo nunca se había sentido más seguro. Al principio, buscó su lugar en el grupo. No tenía la fe impetuosa de Pedro, que se atrevía a caminar sobre el agua. No tenía la intimidad silenciosa de Juan, que se recostaba junto al maestro en las cenas. No tenía el fervor político de Simón, el celote, con quien ahora compartía el pan, en una ironía que solo Dios podía orquestar. El recaudador y el revolucionario, unidos por un mismo llamado. Mateo era diferente. Su mente no era la de un pescador, acostumbrada a la intuición y al clima. Era la de un contable, metódica, precisa, obsesionada con el detalle y la estructura. Durante meses, simplemente observó, escuchó, procesó. Mientras los otros discípulos sentían las palabras de Jesús, Mateo las analizaba. Vio que los milagros no eran actos aleatorios de poder, sino lecciones deliberadas. Vio que las parábolas no eran simples historias, sino categorías teológicas. Y entonces, un día, mientras Jesús enseñaba en una ladera cerca de Genesaret, todo encajó. El maestro comenzó a hablar. Bienaventurados los pobres en espíritu.
La multitud sintió la calidez de las palabras. Pedro sintió el llamado a la acción. Pero Mateo vio la estructura. Su mente de recaudador se activó, no para contar monedas, sino para catalogar verdades. 8 bendiciones, pensó, su mente organizando la información como un libro de cuentas. Cada una construye sobre la anterior. Es un sistema, es una nueva ley. Jesús continuó. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo. Los otros escuchaban la enseñanza moral. Mateo escuchaba la antítesis. Vio el patrón, la vieja ley citada, la nueva ley revelada. 6 veces lo hizo. No era un sermón improvisado. Era el manifiesto legal del reino de los cielos. Era un nuevo Sinaí. En ese momento, Levi, el hijo de Alfeo, comprendió su propósito. No estaba allí para pescar hombres como Pedro. Estaba allí para registrar el reino. Su habilidad, la que lo había convertido en un paria, no era una maldición. Era un don. La misma mente que Roma había entrenado para rastrear meticulosamente las genealogías de la deuda y las herencias para el impuesto, ahora podía rastrear la genealogía del rey. En las noches, mientras los otros dormían, Mateo reflexionaba. Su mente trazaba la línea. Si este Jesús era el rey, ¿dónde estaba su derecho al trono? Y el contable comenzó su trabajo. Hijo de David, hijo de Abraham. Comenzó a conectar los hilos de las antiguas profecías, desde Isaías hasta Miqueas. Este Mesías no había aparecido de la nada. Era el cumplimiento de una promesa largamente auditada. Los otros discípulos recordaban las historias. Mateo recordaba la estructura. Ellos recordaban el sentimiento. Él recordaba el texto. Comenzó a tomar notas. Al principio, solo mentales. Luego, en pequeños pergaminos que compraba con el poco dinero que tenían. Los demás bromeaban con él, llamándolo el escriba de Jesús. Pero el maestro nunca lo detuvo. A menudo, después de que la multitud se iba, Jesús miraba a Mateo y le daba una explicación más profunda, como un autor revisando notas con su editor. Su pluma, la herramienta de su antigua vida, encontró una nueva tinta. Antes, su pluma se hundía en la tinta de la ley romana. Con ella, registraba las deudas de los pobres. Escribía sentencias de confiscación. Era un instrumento de opresión. Cada trazo de la pluma restaba vida a su pueblo. Ahora, su pluma se hundía en la tinta del Evangelio. Con ella, registraba el sermón del monte. Escribía las bienaventuranzas. Documentaba los milagros. Su pluma, redimida como él, se convirtió en un instrumento de liberación. El hombre que solía escribir lo que los hombres le debían al César, ahora escribía lo que Dios le estaba dando a la humanidad. El recaudador que contaba el tesoro terrenal que se corrompe, se convirtió en el cronista que catalogaba el tesoro celestial que dura para siempre. Se estaba convirtiendo en el evangelista Mateo. Su mente meticulosa, su amor por el orden y el detalle, estaba sentando las bases del primer evangelio, el puente crucial que conectaría para siempre la promesa del Antiguo Testamento con la realidad del Nuevo. Su pluma se estaba convirtiendo en la herramienta que definiría el cristianismo para miles de millones. Pero mientras organizaba meticulosamente los sermones y las parábolas, un temor crecía en él. Su mente amaba el orden. ¿Cómo registraría la tragedia final? ¿Cómo podría su lógica de contable procesar el caos de la traición, el juicio ilegal y la agonía de la cruz que su maestro comenzaba a predecir? La prueba final había llegado y pasado. El cronista había sido forzado a registrar lo impensable. Mateo había visto el orden de su maestro destrozado por el caos de un juicio ilegal. Había visto al médico, al dador de vida, clavado en un madero romano, un espectáculo de brutalidad imperial que le resultaba dolorosamente familiar. Su pluma mental se había quebrado. El libro de cuentas se cerraba con la más terrible de las pérdidas. Durante 3 días, el hombre que había abandonado la riqueza material por un tesoro celestial se encontró sin nada, ni oro en la tierra, ni maestro en el mundo. La oscuridad fue absoluta. Luego
Vino el amanecer del primer día de la semana. Los informes increíbles de las mujeres. La tumba vacía. Y ahora estaban aquí. De vuelta en Galilea, no en la bulliciosa Capernaum, sino en la soledad de una montaña. El mismo tipo de lugar elevado donde había escuchado por primera vez el manifiesto del reino. Mateo, el hombre de la estructura, apreció la simetría. Su maestro siempre había sido un hombre de patrones deliberados. El aire era fresco, limpio. Los 11 estaban allí. El círculo estaba roto, herido por la traición de Judas, el otro hombre de dinero, una verdad que a Mateo le helaba la piel, y aún aturdido por el dolor. Habían visto a Jesús resucitado, en apariciones repentinas y fantasmales que los habían dejado tan asustados como gozosos. Pero esto era diferente. Esto se sentía formal, designado. Entonces lo vieron. No apareció de repente en una habitación cerrada. Estaba allí, en la cima, recortado contra el cielo azul de Galilea. No era el compañero de camino cansado. No era el predicador asediado. Era algo más. Había una luz en él, una autoridad que hacía que el poder de los legionarios romanos pareciera el juego de un niño. Instintivamente, Mateo cayó de rodillas, su rostro contra la hierba áspera. A su alrededor, los otros hicieron lo mismo. Adoraron. Pero incluso mientras adoraban, el cronista en Mateo observó la verdad. Algunos dudaban. No dudaban de que fuera él, sino de lo que todo esto significaba. Sus mentes, como la suya, luchaban por conciliar al hombre que comió con ellos con el ser que había conquistado la muerte. Jesús se acercó, y cuando habló, su voz no fue la del carpintero. Fue la voz que había dicho, «Sígueme» en la mesa de impuestos, pero amplificada por el poder del universo. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Mateo sintió esa frase en sus huesos. Toda potestad. Él, Mateo, había pasado su vida sirviendo a un poder menor. Había temido a los gobernadores romanos, había hecho cumplir las leyes de Herodes, había vivido en la pequeña y sucia sombra del poder del César. Pero ahora su maestro, el hombre que el César había ejecutado, declaraba que toda la autoridad, en la tierra visible y en el cielo invisible, le pertenecía. El recaudador de impuestos de un imperio menor estaba ahora arrodillado ante el emperador de la creación. Entonces Jesús los miró, uno por uno. Sus ojos se posaron en Mateo. Por tanto, id. El primer mandato. Lo opuesto a la vida de Mateo. Su existencia anterior se había definido por quedarse. Sentado, estacionario. Confinado a la silla de madera, a la mesa de impuestos, a la pequeña celda de su riqueza. Ahora la orden era moverse, salir, y haced discípulos a todas las naciones. El mundo de Mateo se detuvo. ¿Todas las naciones? ¿Los Goyim? ¿Los gentiles? Este fue el momento en que su redención personal se convirtió en su misión universal. Él, Mateo, el judío que se había convertido en un traidor al servir a los gentiles romanos. Él, que era odiado por los judíos por su asociación con las naciones. Él, que vivía en la grieta impura entre dos mundos. Ahora, esa misma grieta se convertía en su mandato. Jesús no le dijo, «Ve solo a Israel». No le dijo, «Evita a los romanos». Le dijo, «Ve a todos». A los romanos que lo protegían y despreciaban. A los griegos que comerciaban en el mercado. A los sirios de Damasco. A los judíos que lo habían llamado inmundo, a todas las naciones. El hombre más confinado de Capernaum recibió el encargo más global de la historia, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Un nuevo libro de cuentas. Ya no registraría a los hombres en los libros de impuestos del César. Los inscribiría, mediante el agua y la palabra, en el registro de un reino eterno, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí estaba, su propósito, cristalizado. Pedro sería la roca, Juan sería el testigo del amor, pero él, Mateo, sería el maestro. Él era el que había estado registrando meticulosamente todas las cosas, el sermón del monte,
las parábolas del reino, las antítesis de la nueva ley. Su mente de contable no era un defecto, era el instrumento elegido para la tarea. Sería su evangelio el que serviría como el gran manual de enseñanza de la Iglesia, el libro que estructuraría las palabras del Rey para todas las generaciones futuras. Jesús vio la carga en sus ojos, vio el cálculo imposible. 11 hombres contra el mundo entero, 11 campesinos y un recaudador contra el poder de Roma y los siglos de tradición. Y entonces dio la promesa final, la que selló el trato para Mateo. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Mateo, el hombre que se había definido por su profunda soledad, el hombre aislado en su mesa de impuestos, odiado por todos, sin pertenecer a ninguna parte. El hombre que lo tenía todo y no tenía a nadie. A ese hombre, su rey le prometió compañía perpetua. Nunca más estaría solo en la mesa. Nunca más estaría aislado. El recaudador odiado por su pueblo acababa de recibir la orden de llevar el mensaje más inclusivo al mundo entero. Pero, ¿cómo lo haría él? ¿Cómo un hombre acostumbrado a la sombra de una oficina de impuestos se convertiría en una luz para las naciones? La ascensión de su Señor no dejó un vacío, dejó un mandato. Id. Para Pedro, el pescador, esto significaba zarpar de inmediato hacia el mar de la humanidad. Para Simón el celote, significaba canalizar su fervor revolucionario hacia una conquista espiritual. Pero para Mateo, el hombre de los números, el hombre de la estructura, la orden ide, no significaba movimiento ciego. Significaba preparación. Significaba que, antes de que el mundo pudiera escuchar el mensaje, necesitaría leerlo en un lenguaje que pudiera entender. El mandato, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, resonaba en su mente día y noche. Era su comisión personal. Los otros serían la voz, él sería la memoria. No sabemos dónde ni cuándo puso la pluma en el pergamino por última vez. Pudo ser en Judea o en una tierra lejana. Pero imaginamos al hombre, no en una mesa de impuestos, sino en un escritorio sencillo, con los rollos de los profetas hebreos abiertos a un lado y sus propias notas meticulosas, acumuladas durante años, al otro. Ya no es el cronista que toma apuntes febriles, es el arquitecto. Comprendió el problema central con la claridad de un contable. ¿Cómo presentar a este Mesías judío, a este rey crucificado, no solo a su propio pueblo, sino a todas las naciones? ¿Cómo demostrar a los judíos que Jesús era su cumplimiento y a los gentiles que era su rey? Necesitaba un puente, y su evangelio sería ese puente. Con una precisión que solo él poseía, comenzó su trabajo, no con un milagro, sino con una lista, una genealogía. Para otros, era una aburrida lista de nombres. Para Mateo, era el fundamento legal de todo. Su mente, entrenada para rastrear linajes y herencias para los impuestos romanos, ahora trazó la única genealogía que importaba, la del rey. Pero no fue un simple copista, fue un teólogo. Estructuró la lista con una simetría deliberada. 3 grupos de 14 generaciones. Quería que el lector viera el diseño divino, la mano de Dios moviéndose a través de la historia, preparando este momento. Y en esa lista, el antiguo recaudador de impuestos, el paria, insertó su propia historia en secreto, oculta a simple vista. Deliberadamente, incluyó a las mujeres que la sociedad respetable habría omitido. Tamar, que engañó a su suegro. Rahab, la ramera gentil de Jericó. Ruth, la extranjera moabita. Betsabé, la esposa tomada en adulterio. El mensaje era claro, tejido en el ADN mismo del rey. El linaje de Dios nunca había sido puro. Siempre había sido un linaje de gracia. Dios siempre había usado a los marginados, a los gentiles, a los pecadores. Mateo, el publicano, estaba afirmando su propio lugar y el de todos los marginados en la gran historia de la salvación. El llamado de Jesús en la mesa de impuestos no fue un accidente. Fue la continuación del patrón de Dios. Luego, Mateo abordó la enseñanza. No la esparció al azar.
Su mente odiaba el desorden. Él la estructuró. Recordó el Sermón del Monte, no como una colección de dichos agradables, sino como el manifiesto legal del reino. El nuevo Moisés en una nueva montaña, entregando la nueva ley. Lo organizó en un solo bloque poderoso de enseñanza pura. Recogió las parábolas y las agrupó. Las parábolas del reino de los cielos, una frase que él amaba, que él usó más que nadie. Era el lenguaje de un contable. ¿Cuál es el valor del reino? Vale más que todo lo que posees, es el tesoro escondido, la perla de gran precio. Mateo, el hombre que lo había dejado todo, estaba testificando su valor. Y luego, tejió el hilo dorado que unía todo. Con la paciencia de un auditor que revisa cada entrada de un libro mayor, Mateo repasó los antiguos pergaminos de Isaías, Miqueas, Oseas, Jeremías, y una y otra vez, su pluma escribió la frase que se convertiría en su firma. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, el nacimiento virginal, la huida a Egipto, la voz en el desierto, el ministerio en Galilea, la entrada en Jerusalén sobre un asno, incluso la traición por 30 piezas de plata, un detalle monetario que solo la mente de un recaudador de impuestos registraría con tanta precisión dolorosa. No estaba simplemente contando una historia. Estaba presentando una auditoría divina. Estaba demostrando, punto por punto, que cada promesa antigua, cada deuda profética, había sido pagada en su totalidad por la vida, muerte y resurrección de Jesús. Su evangelio se convirtió en la prueba legal de que Jesús era el Cristo, el Rey prometido. Su trabajo estaba hecho. El evangelio, según Mateo, estaba completo. El hombre que había pasado la primera mitad de su vida confinado a una pequeña mesa en Capernaum, registrando las deudas temporales de los hombres con el César, pasó la segunda mitad de su vida creando el libro que registraría las promesas eternas de Dios a la humanidad. El hombre que fue odiado por ser un traidor judío que servía a los gentiles, escribió el Evangelio que uniría para siempre las esperanzas judías con el destino de los gentiles. El hombre que dedicó su vida a los libros de cuentas terrenales que se desmoronan con la polilla y el orín, terminó escribiendo el libro que más que ningún otro presentaría el orden, la ley y la majestad del reino de los cielos a miles de millones de almas a través de la historia. Su libro de cuentas no se cerró. Se convirtió en el libro de contabilidad de la eternidad. La historia de Leví, el recaudador, no es simplemente la historia de un hombre que cambió de trabajo. Es un espejo de la economía del cielo. Mateo pasó su vida calculando el valor de las cosas, el impuesto sobre el pescado, el precio del vino, el valor de un hombre frente a la deuda romana. Pero en un segundo, frente a Jesús, descubrió que la lógica de Dios es una inversión de la nuestra. En el reino de Roma, la riqueza te aislaba y te daba poder. En el reino de los cielos, la gracia te encuentra en tu aislamiento y te da un propósito. El hombre que se sentó en la mesa de impuestos de Capernaum, el punto más bajo de la sociedad judía, fue el mismo hombre que se sentó en una montaña en Galilea para recibir la comisión más alta de la historia: llevar el Evangelio a todo el mundo. Y esa es la aplicación para nosotros. Quizás como Mateo, te sientes definido por tu mesa de impuestos, por tu pasado, por ese trabajo, ese hábito o esa reputación que te hace sentir indigno, aislado, odiado. Crees que estás demasiado lejos, que tu deuda es demasiado grande. La historia de Mateo es la prueba definitiva de que no existe nadie demasiado enfermo para el gran médico. Jesús no te pide que dejes tu mesa y te limpies antes de llamarte. Él camina hacia tu mesa, en medio de tu quebrantamiento, te mira a los ojos y te dice: sígueme. Y quizás, también como Mateo, piensas que tus talentos no son espirituales. Tu habilidad con los números, tu mente lógica, tu capacidad para organizar. La historia de Mateo nos enseña que Dios no desperdicia nada. La misma mente que Roma usó para la extorsión, el reino la usó para escribir el evangelio más estructurado y poderoso de la historia. Tu mayor habilidad, esa que el mundo usa para el provecho temporal,
puede ser la herramienta exacta que Dios quiere redimir para su propósito eterno. Mateo fue un hombre de hechos y cifras, pero no fue el único en el grupo con una mente analítica. En nuestro próximo capítulo exploraremos la historia de otro discípulo lógico, Felipe, un hombre práctico que siempre buscaba entender. Un hombre que, cuando se enfrentó al problema de alimentar a 5,000 personas, no pensó en un milagro, pensó en un presupuesto. Es la historia de la búsqueda práctica y cómo su mente lógica lo llevó a conectar a otros con Cristo, incluyendo a uno de los escépticos más grandes del grupo. No te pierdas el próximo capítulo de El Círculo del Rey. Suscríbete, activa las notificaciones y acompáñanos en este viaje.